la hija de Odín, una épica historia de dioses. Destino y valor. Capítulo 1. El despertar del destino en las brumosas tierras del norte de Europa, donde los vientos helados susurran leyendas ancestrales y las montañas tocan el cielo como dedos de gigantes, se alzaba la aldea de Rafenheim. Este pequeño refugio vikingo, los famosos guerreros navegantes del norte, estaba escondido entre densos bosques de pinos y protegido por imponentes acantilados rocosos. Durante generaciones había sido hogar de valientes guerreros y sabias, mujeres que guardaban los secretos de los antiguos dioses nórdicos. Astrid despertó esa mañana con una extraña sensación en el pecho, como si 1000 mariposas danzaran en su interior. Sus cabellos rojos como llamas se derramaban sobre la almohada de pieles, y sus ojos verdes brillaban con la intensidad de las gemas más preciadas. A los 20 años, había crecido siendo una joven excepcional, no solo por su belleza natural, sino por esa conexión misteriosa que parecía tener con la naturaleza misma. «Los lobos cantan diferente esta mañana», murmuró, acercándose a la ventana de madera tallada. El pueblo comenzaba a desperezarse bajo los primeros rayos dorados del sol. Los pescadores preparaban sus embarcaciones, mientras las mujeres encendían los fuegos matutinos. Todo parecía normal, pero Astrid sentía que algo fundamental estaba a punto de cambiar. Su padre, Erik el Valiente, había salido temprano de cacería con los otros hombres de la aldea. Era un ritual que se repetía cada luna nueva, una tradición sagrada que conectaba a su pueblo con sus antepasados guerreros. Pero esta vez, Astrid experimentaba una inquietud que no podía explicar. Se dirigió hacia la cabaña donde había vivido su querida madre, Sigrid la Sobía, hasta que una misteriosa enfermedad se la llevó 3 años atrás. El lugar permanecía casi intacto, como un santuario de recuerdos. Sigrid había sido más que una madre. Era la guardiana de las antiguas historias, la narradora de las gestas heroicas de los dioses nórdicos. Sus relatos sobre Odín, el rey de todos los dioses, Thor, el dios del trueno con su martillo mágico, y los demás habitantes de Asgard, el reino celestial de los dioses, habían llenado las noches de invierno con magia y asombro. «Modrey, ¿qué secretos guardabas?», susurró Astrid, pasando sus dedos por los objetos familiares. Había un arcón en el rincón que nunca había explorado completamente. Era una pieza hermosa, tallada con escenas de batallas épicas y criaturas míticas. Las manos le temblaron ligeramente mientras levantaba la pesada tapa. Dentro encontró vestidos de ceremonias, joyas de plata trabajada y, envuelto en un paño de seda azul como el cielo nocturno, un amuleto que parecía latir con vida propia. Era una obra maestra de la orfebrería nórdica en plata pulida, con incrustaciones de runas ancestrales, los antiguos símbolos mágicos de los pueblos del norte que tenían poder sobrenatural. Y, en el centro, una piedra preciosa azul que capturaba la luz como si contuviera un pedazo del cielo mismo. Al tocarlo, una corriente eléctrica recorrió su cuerpo. Visiones fragmentadas llenaron su mente en guerreros volando por los cielos, palacios dorados flotando entre las nubes, y una voz poderosa que la llamaba por su nombre. «Ese es un talismán de gran poder, joven Astrid». Se giró sobresaltada para encontrar a Halder, el anciano vidente de la aldea, parado en el umbral. Sus ojos grises parecían contener la sabiduría de siglos, y su barba blanca como la nieve enmarcaba un rostro marcado por el tiempo y el conocimiento. «Maestro Haldor, me has asustado», dijo Astrid, apretando el amuleto contra su pecho. «¿Qué sabes de esto?». El anciano se acercó lentamente, sus pasos resonando suavemente sobre las tablas de madera. «Lo que sostienes, querida niña, es mucho más que una simple joya. Es la prueba de tu verdadera herencia, un legado que tu madre guardó celosamente para protegerte». Las palabras del vidente
resonaron en la habitación como campanadas. Astrid sintió que el mundo se tamaleaba bajo sus pies. Mi herencia. No entiendo. Halder tomó asiento en el borde de la cama, sus ojos nunca apartándose del rostro de la joven. Tu madre, Sigrid, era mucho más que la sabia mujer que conociste. Era una sacerdotisa de Odín, una elegida de los dioses. Y tú, Astrid, de los cabellos de fuego, eres hija del padre de todo. El silencio que siguió fue tan profundo que Astrid pudo escuchar el latido de su propio corazón. Las palabras parecían imposibles, fantasiosas, pero algo en su interior resonaba con una verdad. Ancestral, eso no puede ser, murmuró negando con la cabeza. Soy solo una aldeana, hija de Eric el pescador. Eric es quien te crió con amor y honor, interrumpió Aldor suavemente, pero tu verdadero padre es Odín, el rey de Asgard. Paul Essertins. Esa conexión especial con los bosques, por eso los animales te siguen, y por eso las runas parecen susurrarte secretos. Astrid se dejó caer en una silla, abrumada por la revelación. Miles de pequeños detalles de su vida adquirían ahora un nuevo significado en su habilidad para orientarse en los bosques más densos, su capacidad para calmar a las bestias salvajes, los sueños proféticos que a veces la visitaban. ¿Por qué me lo dices ahora?, preguntó con voz temblorosa. Los ojos de Aldor se ensombrecieron. Porque los vientos traen noticias oscuras. Pequeña, Loki, el dios del engaño, ha escapado de su prisión eterna. Sus emisarios recorren los 9 mundos, buscando algo o alguien. Las profecías hablan de una hija de Odín que podría cambiar el destino de todo lo que existe. Un escalofrío recorrió la espina de Astrid. ¿Loki me busca a mí? Sus espías están en todas partes, confirmó el vidente. Pero también hay esperanza. Los dioses de Asgard han estado esperando este momento. Tu despertar marca el inicio de una nueva era, donde el bien y el mal se enfrentarán por última vez. Astrid se puso de pie, sintiendo una fuerza desconocida fluyendo por sus venas. ¿Qué debo hacer? Primero, debes aceptar quién eres realmente. Después, deberás emprender un viaje hacia Asgard, el reino de tu padre. Allí aprenderás a usar tus poderes y conocerás tu verdadero destino. La joven miró por la ventana hacia su querida aldea. Todo lo que había conocido y amado estaba ahí, en los rostros familiares, las tradiciones, la seguridad de lo conocido. Pero también entendía que su vida había dado un giro irreversible. ¿Y si fracaso?, susurró. Halder se acercó y puso una mano paternal sobre su hombro. Los dioses no cometen errores, Astrid. Tu madre lo sabía cuando aceptó ser la guardiana. Del secreto. Tienes la fuerza de Odín y el corazón noble de Sigrid. No hay combinación más poderosa en todos los 9 mundos. Esa noche, mientras esperaba el regreso de Eric de la cacería, Astrid contempló las estrellas desde la colina más alta de Raffinheim. El amuleto colgaba ahora de su cuello, irradiando un calor reconfortante. Las constelaciones parecían más brillantes que nunca, como si los mismos cielos celebraran su despertar. Cuando Eric regresó al amanecer, cargado con la presa del día, Astrid ya había tomado su decisión. Lo esperó en el umbral de su hogar, vestida con la túnica de viaje y un morral con provisiones. ¿A dónde vas, hija mía?, preguntó Eric, aunque sus ojos mostraban que ya conocía la respuesta. A descubrir quién soy realmente, padre, respondió Astrid, abrazándolo con fuerza. A cumplir con el destino que siempre estuvo esperándome. Eric la estrechó entre sus brazos, sintiendo el orgullo y el temor luchando en su corazón. Entonces ve con la bendición de todos los dioses. Astrid, que Odín te proteja, y que los vientos te guíen de vuelta a casa. Con las primeras luces del día, Astrid emprendió su viaje hacia lo desconocido, llevando consigo el amor de quien la había criado y la promesa de descubrir los secretos de su verdadera herencia. A sus espaldas,
Raffinheim se desvanecía entre las brumas matutinas, mientras adelante se extendía un mundo lleno de magia, peligros y posibilidades infinitas. Capítulo 2. El encuentro del destino. Los días de viaje habían transformado a Astrid. Sus pies, antes acostumbrados solo a los senderos familiares de Raffinheim, ahora conocían la dureza de los caminos rocosos y la suavidad de los prados silvestres. El amuleto de su madre parecía guiarla, irradiando un calor más intenso, cuando se dirigía hacia el norte, hacia las tierras místicas donde se decía que moraban los dioses. Era el 5.º día cuando lo vio por primera vez. Astrid había decidido descansar junto a un arroyo cristalino que serpenteaba entre pinos centenarios. El sol comenzaba su descenso, pintando el cielo con tonos dorados y rosados. Mientras llenaba su cantimplora, escuchó el sonido inconfundible del acero contra acero. Se acercó sigilosamente hasta el borde de un claro, y lo que vio la dejó sin aliento. Un joven guerrero, quizás unos años mayor que ella, practicaba con su espada contra varios oponentes imaginarios. Sus movimientos eran una danza perfecta, de fuerza y gracia en cada giro, cada estocada, cada parry ejecutado con una precisión que hablaba de años de entrenamiento. Era alto y atlético, con cabello rubio como campos de trigo maduro que se movía con cada movimiento de combate. Sus brazos musculosos manejaban la espada como si fuera una extensión natural de su cuerpo, y cuando se detuvo para recuperar el aliento, Astrid pudo ver sus ojos azules como el hielo de los glaciares. «Puedes salir de tu escondite», dijo el guerrero sin voltear, con una voz profunda que resonaba con autoridad, pero también con calidez. «He sabido de tu presencia desde que llegaste». Astrid sintió que las mejillas se le encendían de vergüenza. Había sido descubierta como una niña que emergió de entre los árboles, tratando de mantener la dignidad. «No pretendía espiar», se disculpó Han Solo. «No había visto a alguien entrenar con tanta dedicación». El guerrero se giró completamente, y cuando sus ojos se encontraron con los de ella, Astrid sintió que algo cambiaba en el aire. Era como si el mundo se hubiera detenido por un instante, como si el destino mismo hubiera orquestado ese encuentro. «Soy Bjorn, hijo de Gunnar el intrépido», se presentó, clavando su espada en la tierra y ofreciéndole una sonrisa que iluminó todo su rostro. «Y por tu manera de moverte silenciosamente por el bosque, diría que también eres una guerrera». «Astrid du Raffinheim», respondió ella, sorprendida por lo cómodo que se sentía en presencia de este extraño. «Aunque no estoy segura de ser una hasta hace pocos días era solo la hija del pescador». Algo en su tono hizo que Bjorn la estudiara más atentamente. Había una tristeza oculta en sus palabras, pero también una fortaleza que no podía pasar desapercibida. «Los caminos solitarios suelen estar llenos de historias interesantes», comentó, acercándose para tomar su espada. «¿Qué lleva a una dama de Raffinheim tan lejos de su hogar?» Astrid dudó. ¿Cuánto podía confiar en este desconocido? Pero había algo en los ojos de Bjorn, una honestidad natural que la tranquilizó. «Busco respuestas», dijo finalmente, «sobre quién soy realmente y cuál es mi lugar en este mundo». Bjorn asintió con comprensión. «Un noble objetivo. Yo también busco algo, una oportunidad de demostrar mi valor en una causa que realmente importe. Dicen que tiempos oscuros se aproximan, que Loki ha despertado y que los dioses necesitarán todos los guerreros valientes que puedan encontrar». El nombre de Loki hizo que el amuleto de Astrid palpitara con más fuerza. La coincidencia era demasiado perfecta para ser casual. «¿Conoces el camino hacia Asgard?», preguntó sin pensarlo 2 veces. Los ojos de Bjorn se iluminaron con interés y quizás algo de admiración. «Asgard, esa es una búsqueda digna de las sagas más grandes. Conozco las rutas que llevan hacia el norte, a las tierras donde se dice que los mundos se encuentran, pero es un viaje peligroso.
especialmente para alguien que viaja sola. ¿Estás sugiriendo que necesito protección?, preguntó Astrid, alzando la barbilla con orgullo. Bjorn rió. Un sonido cálido que hizo eco entre los árboles. Estoy sugiriendo que 2 guerreros tienen mejor oportunidad que uno solo. Si me lo permites, me gustaría acompañarte en tu búsqueda, Astrid. Lo estudió cuidadosamente. Había sinceridad en su ofrecimiento, pero también algo más. Una chispa de conexión que no podía ignorar. ¿Por qué querrías ayudar a una extraña? ¿Por qué?, dijo Bjorn, acercándose un paso. Algo me dice que tu historia está conectada con el destino de todos nosotros. Y además, añadió con una sonrisa traviesa, una verdadera aventura siempre es mejor compartida. Esa noche compartieron su campamento. Bjorn demostró ser tan hábil en la cocina como con la espada, preparando un delicioso estofado con las hierbas silvestres que Astrid reconoció, y la carne que él había cazado. Mientras las llamas danzaban entre ellos, intercambiaron historias. Bjorn le contó sobre su vida como hijo de un jarl menor, un noble guerrero vikingo, criado para ser guerrero, pero siempre sintiendo que estaba destinado a algo mayor. Astrid compartió su historia sobre crecer sin conocer a su verdadera madre, sintiendo siempre una conexión especial con la naturaleza que no podía explicar. ¿Nunca sentiste que no pertenecías completamente a tu mundo?, preguntó Astrid, observando cómo las llamas reflejaban en los ojos azules de Bjorn. Todo el tiempo, admitió él, como si estuviera esperando que comenzara mi verdadera vida. Sus miradas se encontraron a través del fuego, y por un momento, el resto del mundo se desvaneció. Había una comprensión silenciosa entre ellos, una sensación de que sus destinos estaban entrelazados desde mucho antes de que se conocieran. Mañana seguiremos juntos, decidió Astrid, sintiendo que por primera vez en días, no estaba completamente sola. Al día siguiente, mientras caminaban por senderos cada vez más salvajes y misteriosos, descubrieron que trabajaban juntos con una sincronía natural. Bjorn tenía el conocimiento táctico y la fuerza física, mientras que Astrid poseía una intuición casi mágica para encontrar el camino correcto y evitar peligros ocultos. Cuando se toparon con un grupo de bandidos que intentó robarles, lucharon espalda con espalda, como si hubieran entrenado juntos durante años. A la espada de Bjorn cortaba el aire con precisión letal, mientras que Astrid descubrió que tenía habilidades de combate que nunca supo que poseía. Sus movimientos eran fluidos casi danzarins, y cuando necesitaba fuerza extra, el amuleto parecía responder, llenándola de una energía dorada. Definitivamente no eres una simple pescadora, jadeó Bjorn después de que los bandidos huyeran. Yo misma estoy comenzando a darme cuenta de eso, respondió Astrid, mirando sus propias manos con asombro. Esa noche, mientras acampaban bajo un cielo estrellado, más brillante que cualquier cosa que hubieran visto, Bjorn se acercó a donde Astrid contemplaba las constelaciones. ¿En qué piensas?, preguntó suavemente. En que hace una semana era una persona completamente diferente, respondió ella. Y me pregunto si alguna vez podré volver a ser quien era. Bjorn se sentó a su lado, lo suficientemente cerca como para que sus hombros se rozaran. ¿Querrías volver a ser quien eras? La pregunta la sorprendió. Reflexionó sobre su antigua vida insegura, predecible, limitada. Luego pensó en los últimos días, la emoción del descubrimiento, la sensación de despertar poderes dormidos, y la compañía de este extraordinario joven guerrero. No, admitió finalmente. No, entonces tal vez el cambio sea exactamente lo que necesitabas, dijo Bjorn. Y cuando ella se giró para mirarlo, sus rostros quedaron a solo unos centímetros de distancia. Por un momento, Astrid pensó que él la besaría. Su corazón se aceleró, y una parte de ella deseó que lo hiciera, pero Bjorn, con una sonrisa gentil,
se limitó a tomar su mano. Tengo la sensación de que nuestras verdaderas aventuras apenas están comenzando, murmuró. Astrid asintió, entrelazando sus dedos con los de Elan juntos. Susurró. Juntos, confirmó Bjorn. Bajo las estrellas eternas, dos corazones jóvenes se prepararon para enfrentar un destino que los llevaría más allá de todo lo que habían soñado. Capítulo 3. Los guardianes del conocimiento. El tercer compañero de su grupo llegó cuando menos lo esperaban, emergiendo de las brumas de un amanecer particularmente misterioso. Astrid y Bjorn habían estado viajando hacia el norte durante 2 semanas, siguiendo las señales cada vez más claras de que se acercaban a tierras mágicas anflores que brillaban con luz propia, arroyos cuyas aguas cantaban melodías ancestrales, y cielos donde ocasionalmente podían vislumbrar sombras de criaturas que no pertenecían al mundo mortal. Habían acampado en las ruinas de lo que parecía haber sido un templo antiguo, con columnas de piedra cubiertas de runas que Astrid podía leer parcialmente. Las inscripciones hablaban de sabiduría, protección y sacrificio por un bien mayor. Jóvenes viajeros, resonó una voz melodiosa desde entre las piedras. Habéis llegado exactamente cuando los astros predijeron. De las sombras emergió una mujer que parecía tener todas las edades al mismo tiempo. Su cabello plateado brillaba como hilos de luna, y sus ojos grises contenían profundidades que hablaban de conocimiento ancestral. Vestía túnicas bordadas con símbolos místicos, y llevaba un bastón tallado con la figura de un cuervo. Soy Ingrid, guardiana de las runas ancestrales. Se presentó con una reverencia elegante. He estado esperando a la hija del padre de todo y a su noble protector. Bjorn, instintivamente, se colocó frente a Astrid, la mano en el pomo de su espada. ¿Cómo sabes quiénes somos? Ingrid sonrió con benevolencia materna. Hijo mío, cuando has vivido tantas primaveras como yo, aprendes a leer las señales que el destino escribe en el viento. Además, añadió, mirando directamente a Astrid, el amuleto que llevas ha estado enviando ondas de poder que cualquier practicante de las artes místicas puede sentir desde leguas de distancia. Astrid tocó inconscientemente el talismán. En su cuello, ¿eres una hechicera? ¿Soy una preservadora?, corrigió Ingrid suavemente. Guardo el conocimiento que los dioses consideran necesario para los momentos cruciales de la historia. Y este, querida niña, es uno de esos momentos. Los siguientes días fueron una revelación total. Ingrid se unió a su viaje, pero más que eso, se convirtió en la maestra sabia que Astrid necesitaba desesperadamente. Por las tardes, mientras Bjorn practicaba sus técnicas de combate con espada, Ingrid enseñaba a Astrid los fundamentos de su herencia divina, los poderes especiales que había heredado de su padre, el rey de los dioses. El poder de los dioses no funciona como la magia mortal, explicaba mientras trazaba runas en la tierra con su bastón. No se trata de hechizos o pociones, es la habilidad de conectar con las fuerzas fundamentales que sostienen la realidad misma. Astrid aprendió a meditar para sintonizarse con las energías que la rodeaban. Al principio, solo podía sentir débiles vibraciones, pero gradualmente comenzó a percibir la red invisible que conectaba todas las cosas a las plantas, los animales, las piedras, incluso las emociones de las personas. ¡Excelente progreso!, la felicitó Ingrid una noche, después de que Astrid logró hacer crecer flores en pleno invierno. Con solo tocarlas, tu sangre divina está despertando. Bjorn observaba estas lecciones con una mezcla de asombro y algo que Astrid no podía identificar completamente: preocupación, temor de que ella se estuviera convirtiendo en algo que él no podría entender. ¿Te molesta que sea tan diferente?, le preguntó una noche cuando se alejaron del campamento para recoger leña. Bjorn se detuvo en seco, girándose para enfrentarla. Astrid, lo que me asombra
No es que seas diferente. Excuse. Exactamente quien siempre sentí que eras. Incluso antes de conocer tu historia, se acercó a ella, tomando sus manos entre las suyas. Cuando te veo usar esos poderes, cuando veo cómo los animales del bosque se acercan a ti sin temor, cuando observo la forma en que pareces entender los misterios del mundo, no me pareces extraña, me pareces completa. El corazón de Astrid se aceleró en Björn. Lo que quiero decir, continuó él, acercándose más, es que creo que he estado esperando conocerte toda mi vida, sin saber que te estaba esperando. Esta vez, cuando sus rostros se acercaron, ninguno de los dos se apartó. El beso fue suave, tentativo al principio, luego más profundo cuando ambos se dieron cuenta de que era exactamente lo que habían estado esperando. Astrid sintió que el amuleto palpitaba en armonía con su corazón acelerado, como si aprobara esta conexión. Cuando se separaron, Björn apoyó su frente contra la de ella. Sea lo que sea que te espere en Asgard, quiero estar a tu lado para enfrentarlo. Y yo quiero que estés ahí, susurró Astrid. Pero tengo miedo de lo que podríamos tener que sacrificar. Entonces no sacrificaremos nada, dijo Björn, con una determinación férrea. Encontraremos una forma de proteger el mundo y proteger lo que tenemos juntos. Ingrid, quien había observado esta escena desde cierta distancia, con una sonrisa conocedora, se acercó discretamente. El amor verdadero es una forma de magia poderosa, comentó. Los dioses lo saben. Why lo, no temáis por vuestros corazones, serán vuestra mayo, fortaleza. Los días siguientes fueron los más felices que Astrid había experimentado jamás. Viajaban durante el día, con Ingrid enseñándole nuevos aspectos de sus habilidades, y Björn manteniéndose vigilante ante cualquier peligro. Por las noches, los tres compartían historias alrededor del fuego, creando lazos que iban más allá de la mera compañía. Ingrid les contó sobre las guerras antiguas entre los dioses, sobre héroes mortales que habían ascendido a la inmortalidad mediante actos de valor, y sobre las profecías que hablaban de una era de oscuridad seguida por un nuevo amanecer. ¿Y qué dice la profecía sobre mí exactamente?, preguntó Astrid una noche. Ingrid guardó silencio por un momento largo. Dice que una hija de Odín, nacida de amor mortal y poder divino, será la clave para evitar que Loki traiga el Ragnarka. Pero también dice que su camino estará lleno de elecciones imposibles. ¿Qué tipo de elecciones?, insistió Björn. El tipo de elecciones que definen no solo el destino del mundo, sino el alma de quien las hace, respondió Ingrid misteriosamente. Fue Björn quien notó primero las señales de que los estaban siguiendo. Su entrenamiento militar le había enseñado a reconocer cuando algo no estaba bien en ramas rotas de manera demasiado conveniente. Huellas que desaparecían y reaparecían. El silencio antinatural de los bosques. Tenemos compañía, murmuró a Astrid e Ingrid mientras mantenía un fuego aparentemente normal. Al menos 3. Posiblemente más. Nos han estado siguiendo durante 2 días. Ingrid cerró los ojos y murmuró una incantación bajo. Cuando los abrió, su expresión se había endurecido. Emisarios de Loki en criaturas de las sombras que buscan capturar o eliminar a nuestra joven diosa. Astrid sintió un escalofrío, de miedo, pero también una determinación ardiente. Entonces es hora de ver qué tanto he aprendido. No tuvieron que esperar mucho. Los atacantes vinieron con la luna nueva, cuando la oscuridad era más profunda, pero habían subestimado tanto la preparación de sus objetivos como el poder que estaba despertando en Astrid. La batalla fue intensa, pero breve. Björn luchó como el guerrero experimentado que era, su espada cortando a través de las criaturas sombra con precisión letal. Ingrid utilizó su magia rúnica para crear barreras de luz que desorientaban a los enemigos. Pero fue Astrid quien decidió el combate. Cuando vio que uno de los atacantes se dirigía hacia Björn por la espalda, algo en su interior se encendió. Como extendió la mano y una onda de poder dorado brotó de ella,
no solo desintegrando a la criatura, sino purificando el área entera de cualquier rastro de oscuridad. Cuando el silencio regresó, Astrid se encontró de pie en el centro de un círculo de flores que habían brotado espontáneamente, irradiando una luz suave y reconfortante. «Extraordinario», murmuró Ingrid. «Tu poder es incluso mayor de lo que las profecías sugerían». Bjorn se acercó, claramente impresionado pero también preocupado. «¿Estás bien? Ese poder parecía que te estuviera consumiendo». Astrid tomó su mano, tranquilizándolo con su token. «Estoy bien. De hecho, me siento más yo misma que nunca». Pero lo que ninguno de ellos sabía era que esta primera victoria había alertado a fuerzas mucho más poderosas y malévolas de su ubicación. En las profundidades del reino de las sombras, Loki mismo había sentido el despertar del poder de Astrid, y ya estaba poniendo en marcha un plan que pondría a prueba no solo la fuerza de la joven semidiosa, sino la profundidad de todos los vínculos que había formado. Capítulo 4. El umbral de Asgard, el portal hacia Asgard, se manifestó de una manera que ninguno de ellos había anticipado. Después de días de ascender por senderos montañosos, cada vez más etéreos, donde la realidad parecía volverse más fluida con cada paso, llegaron a una meseta donde el aire mismo brillaba con partículas doradas. «Aquí es donde los mundos se tocan», explicó Ingrid, señalando hacia lo que parecía ser un arco iris sólido que se extendía desde la montaña hacia las nubes. «El Bifrost, el puente arcoíris mágico que conecta la tierra con el reino de los dioses. El puente de los dioses». Astrid sintió que el amuleto de su madre vibraba con tanta intensidad que parecía querer saltar de su pecho. A medida que se acercaban al puente resplandeciente, figuras comenzaron a materializarse en el otro extremo. El primero en aparecer fue un guerrero imponente, vestido con una armadura dorada que reflejaba la luz como un espejo. Su cabello rubio flotaba como si estuviera bajo el agua, y llevaba un martillo que parecía contener el poder de las tormentas. Incluso a distancia, su presencia irradiaba autoridad y fuerza. «Thor», susurró Ingrid con reverencia. «El dios del trueno viene a recibirnos personalmente». Junto a Thor apareció una figura femenina de belleza sobrenatural. Sus cabellos eran como cascadas de oro líquido, y vestía una túnica que cambiaba de color como las auroras boreales. Cuando sonrió, toda la montaña pareció iluminarse. «Y Freya», añadió Ingrid, «la diosa del amor y la guerra». Pero fue la tercera figura la que hizo que Astrid se detuviera en seco, su respiración atrapada en la garganta. Era un hombre alto y majestuoso, con un solo ojo que brillaba con la sabiduría de milenios. Su barba gris se movía con una brisa que solo él parecía sentir, y llevaba un bastón que reconoció de las historias de su madre. 2 cuervos volaban en círculos sobre su cabeza, y un lobo de pelaje plateado caminaba a su lado. «Padre», murmuró, la palabra escapando de sus labios antes de que pudiera detenerla. Odín, el padre de todo, rey de Asgard, la miró con una expresión que contenía orgullo, dolor y una ternura infinita. Cuando habló, su voz resonó no solo en el aire, sino en el alma misma de Astrid. «Astrid, hija de mi corazón, nacida del amor y destinada a la grandeza. Has crecido hermosa y fuerte. ¿Cómo sabía que lo harías?» Astrid sintió que las lágrimas comenzaban a correr por sus mejillas. Toda su vida había soñado con conocer a su verdadero padre, y ahora que estaba frente a él, las emociones la abrumaban completamente. «¿Por qué?», logró preguntar. «¿Por qué me dejaste?». Odín descendió del Bifrost, y con cada paso que daba, Astrid podía sentir el peso de su poder ancestral. Pero cuando llegó frente a ella, se arrodilló para quedar a su altura, como haría cualquier padre mortal con su hija. «Porque protegerte era más importante que estar contigo», respondió, tomando suavemente sus manos. «Loki sabía de tu existencia.
desde el momento de tu concepción. Si hubieras crecido en Asgard, habrías sido un objetivo constante. Tu madre y yo decidimos que era mejor que crecieras fuerte y libre, sin el peso de tu herencia, hasta que fueras capaz de cargar con ella. ¿Amaste a mi madre?, preguntó Astrid, necesitando saber que su existencia no había sido solo una estrategia. Divina en los ojos de Odín se suavizaron. Sigrid fue la luz más brillante que jamás conocí en todos mis siglos de existencia. Cada día que pasé con ella fue un regalo, y tú eres la prueba viviente de que el amor verdadero puede crear milagros. Thor y Freya se acercaron, completando el círculo familiar. Thor, con una sonrisa que iluminó todo su rostro, extendió su mano libre. «Prima», dijo con una voz que resonaba como truenos distantes, «es un honor conocer finalmente a la valiente doncella de la que tanto hemos oído hablar». Freya se acercó y sin ceremonia abrazó a Astrid como si fuera una hermana perdida hace mucho tiempo. «Has heredado la belleza de tu madre y la fuerza de tu padre», murmuró. «Seremos grandes amigas, estoy segura». Björn e Ingrid habían permanecido respetuosamente atrás, permitiendo que la reunión familiar se desarrollara. Pero Astrid no los había olvidado. Se giró hacia ellos, extendiendo las manos para incluirlos. «Ellos son mis compañeros elegidos», anunció. «Björn, que ha jurado protegerme, y», se sonrojó ligeramente, «que ha conquistado mi corazón. E Ingrid, quien ha sido mi maestra y guía». Odín estudió a ambos con su mirada penetrante. Cuando se dirigió a Björn, su voz contenía una autoridad que podía comandar ejércitos. «Björn, hijo de Gunnar, ¿estás dispuesto a seguir a mi hija incluso sabiendo que su destino puede llevarla a lugares donde pocos mortales pueden sobrevivir?» Björn se irguió, encontrando la mirada del rey de los dioses sin vacilar. «Con respeto, señor Odín. Ya he seguido a Astrid sabiendo exactamente eso. Mi vida le pertenece, no por obligación, sino por elección». Una sonrisa casi imperceptible tocó los labios de Odín, una respuesta digna de un verdadero guerrero. Se dirigió después a Ingrid, y su expresión se volvió más cálida. «Ingrid la Sobía, guardiana de conocimientos antiguos, has cumplido tu papel perfectamente. Los dioses te deben una deuda de gratitud. Servir al destino es recompensa suficiente», respondió Ingrid con una reverencia. «Entonces», declaró Odín, «es hora de que conozcas tu verdadero hogar». El cruce del Bifrost fue una experiencia que Astrid sabía que recordaría por el resto de su existencia. No era simplemente caminar sobre un puente, era viajar a través de las mismas fuerzas que mantenían unidos a los 9 mundos. Colores que no tenían nombre en idiomas mortales se arremolinaban a su alrededor, y podía oír el canto de las estrellas. Björn, claramente abrumado pero decidido a no mostrarlo, mantenía su mano firmemente enlazada con la de Astrid. «Sí, es así», le gritó a Thor sobre el rugido cósmico. «Solo la primera vez», rió Thor, «después te acostumbras». Cuando finalmente emergieron al otro lado, Astrid se encontró parada en una ciudad que superaba todo lo que había podido imaginar. Asgard se extendía ante ellos en una sinfonía de arquitectura dorada y jardines que brillaban con luz propia. Torres elegantes se elevaban hacia cielos donde múltiples lunas danzaban en órbitas perfectas, y cascadas de luz pura caían desde las alturas. «Bienvenida a casa», dijo Odín suavemente. Los siguientes días fueron un torbellino de descubrimientos. Astrid fue alojada en una suite de habitaciones que había sido preparada para ella desde su nacimiento, decorada con tapices que contaban las historias de héroes femeninas y vistas que abarcaban toda la gloria de Asgard. Björn recibió alojamiento en los cuarteles de los guerreros de élite, donde rápidamente se ganó el respeto de dioses y mortales ascendidos por su habilidad
y su inquebrantable lealtad hacia Astrid. Ingrid fue honrada con una posición en la biblioteca divina, donde podía acceder a conocimientos que había estado buscando durante siglos. Pero no todo eran celebraciones. Odín convocó a Astrid para una conversación privada en su salón del trono, un espacio majestuoso donde las columnas parecían sostener el cielo mismo. «Hija mía», comenzó, «debes conocer la verdadera magnitud de la amenaza que enfrentamos». Con un gesto de su bastón, imágenes comenzaron a aparecer en el aire entre ellos. Astrid vio ejércitos de criaturas sombrías marchando por paisajes desolados, ciudades mortales siendo consumidas por la oscuridad, y en el centro de todo la figura de Loki comandando el caos con una sonrisa cruel. «Loki ha estado reuniendo fuerzas durante años», explicó Odín. «No solo busca venganza contra los dioses, planea traer el Ragnar, el fin del mundo según las profecías antiguas, y reescribir la realidad misma según su voluntad. Y para eso necesita eliminar cualquier amenaza a sus planes». «¿Y yo soy esa amenaza?», preguntó Astrid, aunque ya conocía la respuesta. «Tú eres la única que puede detenerlo», confirmó Odín. «Tu poder es único. Mantienes mi fuerza divina, pero también el corazón compasivo de tu madre mortal. Y su combinación es lo que las profecías dicen que puede restaurar el equilibrio». Astrid se sintió abrumada por el peso de la responsabilidad. «¿Y si no soy lo suficientemente fuerte? ¿Y si fallo?». Odín se levantó de su trono y se acercó a ella, poniendo sus manos en sus hombros. «Astrid, en todos mis milenios de existencia, he aprendido que la verdadera fuerza no viene de no tener miedo, sino de seguir adelante a pesar del miedo. Tienes el corazón de un héroe verdadero». «¿Cuánto tiempo tenemos?», preguntó ella. «Poco», admitió Odín. «Nuestros espías reportan que Loki está preparando su movimiento final. Necesitamos prepararte, y rápidamente». Los días siguientes fueron intensivos. Thor se encargó del entrenamiento de combate de Astrid, enseñándole no solo técnicas con armas, sino cómo canalizar su poder divino en formas ofensivas y defensivas. «La fuerza sin control es inútil», le explicaba mientras practicaban en una arena especial diseñada para contener poder divino. «Pero el control sin fuerza es igualmente inadecuado. Necesitas encontrar el equilibrio». Freya se enfocó en el aspecto mágico y espiritual de su entrenamiento, enseñándole a acceder a poderes que ni siquiera sabía que poseía. La capacidad de curar con un toque, de ver a través de ilusiones, de comunicarse con todas las formas de vida. «Tu madre te dio compasión», le decía durante las sesiones de meditación. «Tu padre te dio poder. Juntos te convierten en algo que Loki nunca podrá entender completamente». Bjorn entrenaba paralelamente, ahora bajo la tutelaje de algunos de los mejores guerreros de Asgard. Su habilidad natural se potenciaba con técnicas divinas, y recibió armas forjadas por los mismos enanos que habían creado el martillo de Thor. Por las noches, cuando el entrenamiento terminaba, Astrid y Bjorn se reunían en los jardines de Asgard, donde podían hablar lejos de la presión constante de la preparación. «¿Alguna vez te arrepientes de haberme seguido?», le preguntó una noche, mientras contemplaban una cascada de estrellas líquidas. «Jamás», respondió Bjorn sin vacilación. «¿Tú te arrepientes de haberme permitido acompañarte?» Astrid se acurrucó contra su costado, sintiendo la fuerza y calidez que irradiaba. «Solo me arrepiento de que no podamos tener una vida normal juntos». «¿Quién dice que no podemos?», murmuró Bjorn, besando la parte superior de su cabeza. «Cuando todo esto termine, cuando hayamos salvado el mundo, tendremos toda la eternidad para ser normales. ¿Prometes que será así?», susurró ella. «Te prometo que lucharé por ese futuro con todo lo que tengo», respondió él. Fue durante una de estas noches tranquilas que recibieron noticias alarmantes. Un mensajero divino apareció en el jardín, con noticias que hicieron que el corazón de Astrid se helara. «Mi señora»,
jadeó el mensajero, claramente exhausto. Loki ha atacado Midgard, en tu aldea natal. Rafenheim está bajo asedio. Capítulo 5. El precio del poder. La decisión de regresar a Midgard para salvar Rafenheim no fue realmente una decisión. En absoluto. En el momento en que Astrid escuchó que su hogar adoptivo estaba en peligro, que Eric y todos los que había conocido y amado durante su infancia estaban siendo amenazados, su corazón ya había elegido. Es una trampa obvia, advirtió Thor. Durante el consejo de guerra, que se convocó inmediatamente. Loki sabe exactamente lo que está haciendo. Te está obligando a salir de la seguridad de Asgard. No me importa si es una trampa, replicó Astrid, su voz vibrando con determinación. No puedo permitir que gente inocente sufra por mi causa. Odín estudió a su hija con ojos que habían visto el ascenso y caída de civilizaciones enteras. Tu compasión es tanto tu mayor fortaleza como tu mayor debilidad, hija mía. Loki lo sabe y lo usará contra ti. Entonces tendremos que ser más listos que él, intervino Bjorn. No tiene que ir sola. Yo estaré con ella, e Ingrid también. Y yo, declaró Thor, golpeando el pomo de su martillo contra el suelo de mármol. He estado esperando demasiado tiempo una oportunidad de enfrentar al embaucador. Asintió. Los dioses no abandonamos a nuestros aliados. Si Astrid va a Midgard, irá con todo nuestro respaldo. Pero Odín negó con la cabeza. Sí, vamos. Dejaremos Asgard vulnerable a otros ataques. Loki es capaz de dividir nuestras fuerzas. Se dirigió directamente a Astrid. Podrás llevar contigo a Bjorn e Ingrid, y yo enviaré un contingente de nuestros mejores guerreros. Pero Thor, Freya y yo debemos permanecer aquí para proteger el reino. Astrid sintió una punzada de miedo. Había esperado tener el poder completo de Asgard, respaldándola en su primera confrontación real con Loki. ¿Será suficiente?, preguntó, odiando la nota de incertidumbre en su propia voz. Tendrá que serlo, respondió Odín. Luego, su expresión se suavizó. Pero no irás desprotegida. Lo que siguió fue una ceremonia que Astrid sabía que permanecería grabada en su memoria para siempre. En el corazón de Asgard, en el salón donde se forjaban los destinos, los dioses se reunieron para bendecir a la joven semidiosa para su primera batalla real. Thor le entregó un brazalete forjado con el mismo metal de su martillo. Esto te permitirá canalizar el poder del trueno, explicó. Úsalo sabiamente. Freya le dio un collar de perlas que brillaban con luz interna. Estas perlas contienen lágrimas de alegría de todos los amantes verdaderos, dijo. Te recordarán por qué vale la pena luchar, incluso en los momentos más oscuros. Ingrid presentó su propio regalo, un pequeño libro encuadernado en cuero, que irradiaba sabiduría ancestral. Contiene todas las runas de protección y poder que he recopilado en mis siglos de vida, explicó. Cuando lo necesites, el conocimiento fluirá directamente a tu mente. Pero fue el regalo de Odín el que más la conmovió. Se acercó llevando una espada que parecía estar hecha de luz solidificada. La empuñadura estaba grabada con runas que pulsaban con poder divino, y cuando Astrid la tomó, sintió como si una parte del alma de su padre se fusionara con la suya. Esta es Ljósbruja, la rompeluz, anunció Odín solemnemente. Fue forjada para ti antes de tu nacimiento, alimentada con esperanza y templada en el amor. Puede cortar a través de cualquier ilusión de Loki y destruir incluso las criaturas más oscuras. Astrid levantó la espada, sintiendo como su peso perfecto se equilibraba en su mano, como si hubiera nacido para portarla. Gracias, padre, no te defraudaré. Me has hecho más orgulloso de lo que las palabras pueden expresar, respondió Odín. La partida hacia Midgard fue tanto emotiva como urgente. El grupo que acompañaría a Astrid consistía en 12 guerreros de élite de Asgard de Dimas,
de Bjorn y Ingrid. Cada uno había sido elegido no solo por su habilidad en combate, sino por su lealtad inquebrantable y su capacidad de trabajar como parte de un equipo unificado. El viaje a través del Bifrost, esta vez, fue diferente. En lugar de la experiencia maravillosa de su primera travesía, ahora Astrid podía sentir la urgencia que los impulsaba. Los colores cósmicos parecían más intensos, más frenéticos, como si el mismo puente Rainbow sintiera la importancia de su misión. Cuando emergieron en Midgard, fue en una colina que dominaba el valle donde se encontraba Rafinheim. Loki vieron les heló la sangre en las venas. El pueblo estaba sitiado por criaturas que parecían hechas de pesadillas vivientes. Lobos del tamaño de caballos con ojos de fuego rojo patrullaban las calles, mientras que figuras encapuchadas que irradiaban frío sobrenatural se movían entre las casas. En el centro del pueblo, donde antes estaba la plaza principal, ahora se alzaba una torre de piedra negra que parecía absorber la luz misma. «Loki está ahí», murmuró Ingrid señalando hacia la torre. «Puedo sentir su presencia como una herida». Bjorn estudió las defensas enemigas con ojo táctico. «Son muchos, pero están dispersos. Si atacamos en coordinación, ¿no?», interrumpió Astrid, sorprendiendo a todos. «Esto no se trata solo de ganar una batalla, se trata de salvar vidas inocentes. Si entramos luchando, la gente del pueblo podría resultar herida». «¿Qué propones entonces?», preguntó uno de los guerreros de Asgard. Astrid miró hacia la torre siniestra, sintiendo como el amuleto de su madre y todos los regalos de los dioses resonaban con su determinación. «Propongo que vaya directamente al centro, que le dé a Loki exactamente lo que quiere. Una confrontación conmigo». «Astrid, no», comenzó Bjorn, pero ella lo detuvo con una mirada en «Escúchame. Todos ustedes pueden posicionarse alrededor del pueblo. Cuando yo entre en la torre y enfrente a Loki, ustedes podrán rescatar a los aldeanos y combatir a sus criaturas. Pero si intentamos una batalla campal desde el principio, demasiadas personas inocentes morirán». Era un plan arriesgado, uno que ponía toda la carga sobre los hombros de Astrid, pero mientras más lo consideraban, más sentido tenía. «No irá sola a esa torre», declaró Bjorn firmemente. «Si insistes en ese plan, yo voy contigo, Annie, y yo», añadió Ingrid. «Conoces mi magia rúnica. Podría ser útil contra las ilusiones». «Sí, Loki», Astrid asintió, sabiendo que discutir sería inútil, y, honestamente, sintiéndose aliviada de no tener que enfrentar sola su primer encuentro real con el dios del engaño. Mientras el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo con tonos rojos que parecían presagiar la batalla venidera, Astrid se despidió de cada uno de los guerreros de Asgard. «Cuiden a mi gente», les pidió. «Rafinheim fue mi hogar durante 20 años. Esas personas me vieron crecer, me alimentaron cuando tenía hambre, me consolaron cuando lloraba. Son tan importantes para mí como cualquier dios en Asgard». Los guerreros asintieron solemnemente. Habían venido esperando una batalla gloriosa, pero ahora entendían que se trataba de algo mucho más personal y sagrado. Cuando Astrid, Bjorn e Ingrid descendieron hacia el pueblo, moviéndose silenciosamente entre las sombras, Astrid no pudo evitar pensar en todas las veces que había caminado por esas mismas calles como una niña inocente. Ahora regresaba como una semidiosa, cargando con el destino del mundo en sus hombros. «¿Puedes sentirlo?», le murmuró Ingrid mientras se acercaban a la torre. «El aire mismo está corrupto por su presencia». Astrid asintió. Podía sentirlo, en una sensación de náusea y desesperanza que intentaba infiltrarse en su mente. Pero el amuleto de su madre pulsaba con calidez contra su pecho, recordándole de dónde venía y por qué luchaba. Llegaron a la base de la torre sin ser detectados. La estructura era aún más siniestra de cerca, con paredes que parecían moverse ligeramente cuando no las mirabas directamente.
y una puerta que era simplemente una abertura en la oscuridad. Una vez que entremos ahí, dijo Bjorn, tomando la mano de Astrid, no habrá vuelta atrás. No la ha habido desde el momento en que descubrí quién soy realmente, respondió Astrid. Se giró para mirarlo a los ojos. Pase lo que pase, ahí dentro, quiero que sepas que estos han sido los días más felices de mi vida. No hables como si fuera una despedida, replicó Bjorn apretando su mano. Vamos a salir de esto juntos y vamos a tener una vida larga y feliz, llena de aventuras menos apocalípticas. Astrid sonrió, sintiendo como su amor por él le daba fuerza. Promesa, promesa, confirmó él, sellándola con un beso que sabía a esperanza y determinación. Con Ingrid murmurando encantamientos protectores a su alrededor, los tres cruzaron el umbral hacia la oscuridad, preparados para enfrentar al dios que había amenazado todo lo que amaban. Dentro de la torre, la realidad parecía funcionar según reglas diferentes. Los pasillos se extendían más lejos de lo que la estructura externa sugería, y las escaleras a veces llevaban hacia arriba cuando parecían ir hacia abajo. Pero Astrid descubrió que si se concentraba en el amuleto de su madre, podía ver a través de las ilusiones y encontrar el camino verdadero. Ingenioso, resonó una voz melodiosa desde las sombras cuando finalmente llegaron a la cámara superior. Utilizas el amor de tu madre muerta como una brújula moral. ¡Qué encantadoramente predecible! Loki emergió de la oscuridad como si fuera parte de ella. Era más hermoso y más terrible de lo que Astrid había imaginado. Su rostro haber sido tallado por los más grandes artistas, pero sus ojos contenían una malicia que parecía infinita. Vestía ropas que cambiaban de color y forma constantemente, nunca permitiendo que la mirada se asentara completamente sobre él. Astrid, hija del rey de los hipócritas, continuó con una sonrisa que era pura maldad refinada. Al fin nos conocemos en persona. Libera a mi gente, demandó Astrid, manteniendo su voz firme a pesar del miedo que sentía. Tu pelea es conmigo, no con ellos. Pero ahí es donde te equivocas, pequeña diosa, rió Loki. Mi pelea es con el orden mismo de las cosas, con la idea de que algunos seres son inherentemente más valiosos que otros, con la noción de que el destino puede ser dictado por profecías adecuadas escritas hace miles de años. Y de repente las paredes de la cámara se volvieron transparentes. Astrid pudo ver a los aldeanos de Raffenheim, incluyendo a Eric, encadenados en las bases de la torre, custodiados por criaturas sombrías. Cada uno de ellos morirá si no te rindes, continuó Loki casualmente, pero si te rindes, también morirán, porque necesito que mi victoria sea completa. Así que en realidad, no importa lo que elijas, es deliciosamente desesperanzador. ¿No te parece? La rabia comenzó a arder en el pecho de Astrid, pero Ingrid puso una mano de advertencia en su brazo. No te dejes provocar, murmuró. Isk es exactamente lo que quiere. Pero Bjorn ya había desenvainado su espada. Suficientes palabras. Si quieres lastimar a personas inocentes, tendrás que pasar sobre mi cadáver. Loki aplaudió con deleite. El noble guerrero mortal. ¡Qué dramático! ¡Qué completamente inútil! Con un gesto casual, ondas de poder oscuro brotaron de él. Bjorn logró bloquear la primera, pero la fuerza del impacto lo envió estrellándose contra la pared. Se levantó inmediatamente, pero Astrid pudo ver sangre corriendo por su frente. ¡Basta!, gritó, y por primera vez dejó que todo su poder divino fluyera libremente. La habitación se llenó de luz dorada tan intensa que incluso Loki tuvo que protegerse los ojos. Cuando la brillantez se desvaneció, Astrid estaba parada en el centro de un círculo de runas brillantes. La espada Lejosbrujoter irradiando poder. En su mano ahora, dijo con una voz que resonaba con autoridad divina. Hablemos en serio. Capítulo 6. A la danza de las sombras y la luz. El duelo entre Astrid y Loki
fue como una tormenta hecha de luz y oscuridad, cada uno representando fuerza, fundamentales que habían estado en conflicto desde el amanecer de los tiempos. La cámara superior de la torre se convirtió en un campo de batalla donde la realidad misma parecía doblarse bajo el peso de sus poderes. Loki atacó primero, no con fuerza bruta, sino con su arma más característica, la ilusión. De repente, Astrid se encontró rodeada de múltiples versiones de sí misma, cada una más horrible que la anterior. Una era ella misma como una niña llorando por su madre muerta. Otra la mostraba como una anciana amargada y sola. Y una tercera la presentaba corrompida por el poder, con ojos rojos y una sonrisa cruel. ¿Cuál es la real? Se burló la voz de Loki desde todas direcciones. ¿La niña asustada? ¿La futura tirana? ¿O quizás la anciana que morirá habiendo fracasado en salvar a cualquiera de los que ama? Pero Astrid había aprendido bien las lecciones de Ingrid. Cerró los ojos y se conectó con la verdad más profunda dentro de su corazón, su amor por su familia adoptiva, por Bjorn, por su madre muerta, por su Padre Divino. Cuando los abrió nuevamente, todas las ilusiones se desvanecieron. Soy esas cosas, dijo calmadamente, y ninguna de ellas. Soy quien elijo ser. Su contraataque fue devastador en su simplicidad. Ljósbrgotor cortó a través de las sombras de Loki como si fueran humo, llevándolo a materializarse en su forma verdadera para defenderse. El combate que siguió fue una danza mortal de técnica contra Sturcha, poder divino contra milenios de experiencia en batalla. Loki, como una serpiente, esquivando y atacando desde ángulos inesperados, mientras que Astrid combatía como una tormenta directa y devastadoramente poderosa. ¿Sabes por qué tu padre me teme realmente?, jadeó Loki, mientras bloqueaba uno de los ataques de Astrid. ¿Por qué todos los dioses me temen? ¿Por qué eres malvado?, replicó Astrid, girando para atacar desde un nuevo ángulo. Porque represento el cambio, rugió Loki, desviando su espada. Porque me niego a aceptar que las cosas deban permanecer siempre igual. Tu padre y sus hermanos han gobernado durante milenios, manteniendo el mismo orden estático, la misma jerarquía aburrida. Yo ofrezco evolución. Ofreces caos y destrucción, gritó Astrid, canalizando el poder del brazalete de Thor. Un rayo dorado brotó de su mano libra, forzando a Loki a saltar hacia atrás. El caos es solo otro nombre para la posibilidad, respondió Loki con una sonrisa feroz. Y la destrucción es simplemente el preludio de la creación. Mientras luchaban, Bjorn e Ingrid no permanecieron inactivos. Habían encontrado una escalera que llevaba hacia donde estaban prisioneros los aldeanos, y trabajaban juntos para liberarlos. Bjorn utilizaba su nueva fuerza divina para romper cadenas encantadas, mientras que Ingrid desactivaba las trampas mágicas con sus runas. «Erik está aquí», gritó Bjorn, encontrando al padre adoptivo de Astrid entre los prisioneros. «Pero está inconsciente. Creo que Loki ha estado drenando su fuerza vital». «Puedo ayudar con eso», respondió Ingrid, colocando sus manos sobre el pecho del hombre Mayoere. Las runas de sanación comenzaron a brillar, pero el proceso era lento. Arriba, la batalla entre Astrid y Loki había alcanzado un nuevo nivel de intensidad. Ambos estaban ahora luchando no solo con armas físicas, sino con la realidad misma como su campo de batalla, lo que hizo que el suelo se convirtiera en lava burbujeante. Pero Astrid caminó sobre él como si fuera sólido. Su conexión con su padre le permitía ignorar las ilusiones. Astrid creó muros de luz pura, pero Loki los atravesó como si fueran aire. «Puedo hacer que esto dure para siempre», dijo Loki, manteniendo su guardia mientras circulaban el uno alrededor del otro. «Tengo eternidades de experiencia en combate prolongado, pero tú eres joven. Te cansarás». Astrid podía sentir que tenía razón. A pesar de su poder divino,
El esfuerzo constante de luchar contra alguien tan hábil como Loki estaba comenzando a cobrar su precio. Pero entonces escuchó algo que le dio nueva energía. La voz de Eric, despertando abajo. «Astrid», gritó débilmente. «Mi pequeña Astrid está aquí». El corazón de Astrid se llenó de calidez. Ese hombre la había amado y criado sin conocer su verdadera naturaleza. La había protegido y guiado durante 20 años. No iba a fallarle ahora. «Acabas de cometer un error, Loki», dijo. Y su voz tenía una nueva calidad, una que hizo que el dios del engaño se detuviera involuntariamente. «¿Y cuál fue ese error?» «Me recordaste por qué lucho realmente», respondió Astrid. «No, lucho por el destino, ni por las profecías, ni siquiera por los dioses. Lucho por Emor». Lo que sucedió después fue algo que ni las profecías más antiguas habían previsto completamente. Astrid no atacó con furia ni con poder divino puro. En su lugar, se abrió completamente al amor que sentía Anne por Eric, por Bjorn, por Ingrid, por su madre muerta, por su padre divino, por cada alma en Raffenheim, incluso por los aspectos redimibles que pudiera ver en Loki mismo. Esa luz del amor puro fue más devastadora para Loki que cualquier arma forjada. Se tambaleó hacia atrás, cubriéndose el rostro, y por primera vez en milenios, Astrid vio algo que no esperaba en sus ojos en lágrimas. «¿Qué me has hecho?», murmuró. «Te he mostrado lo que elegiste abandonar», respondió Astrid suavemente, bajando su espada. «Te he mostrado lo que podrías tener si eligieras la luz en lugar de la oscuridad. Por un momento, solo por un momento». Loki vaciló. En sus ojos apareció algo que podría haber sido arrepentimiento, o nostalgia, o quizás incluso esperanza. Pero entonces se endureció nuevamente, y la oportunidad se perdió. «Sentimientos conmovedores», dijo, su voz recuperando su tono burlón. «Pero inútiles». Alzó sus brazos, y la torre comenzó a colapsar. «Si no puedo ganarte con honor, entonces ganaremos juntos en la muerte». Pero lo que Loki no había calculado era la profundidad de los vínculos que Astrid había forjado durante su viaje. En el momento preciso en que la torre comenzaba a desmoronarse, cuando parecía que todos perecerían bajo los escombros, se escuchó un rugido que hizo temblar el aire mismo. Thor había llegado, desobedeciendo las órdenes de Odín, porque había sentido que su prima lo necesitaba a Annie y no venía solo. Capítulo 7. El triunfo de los corazones unidos. El rugido que precedió la llegada de Thor no era solo su grito de «batalla», era el sonido del mismísimo Mjolnir, su martillo mágico que podía crear truenos y relámpagos, rasgando la realidad para crear un portal instantáneo desde Asgard. El dios del trueno emergió en una explosión de relámpagos dorados, seguido inmediatamente por Freya, cuyo poder hizo que las flores brotaran, incluso en medio de la destrucción. «¡Prima!», rugió Thor, su martillo ya en movimiento para detener los escombros que caían. Perdona la tardanza, pero no habían venido solos. A través del portal también llegaron los guerreros de Asgard, que habían estado protegiendo el pueblo, trayendo consigo a Eric y a todos los aldeanos rescatados. Y finalmente, con una presencia que hizo que toda la torre detuviera su colapso, apareció Odín mismo. «¿Suficiente?», declaró el padre de todo, y su voz contenía tal autoridad que incluso Loki se quedó inmóvil. «Este conflicto termina ahora». La reunión familiar, en medio de la batalla, fue surrealista. Thor abrazó a Astrid como el hermano mayor que nunca había tenido, mientras Freya comprobaba que no estuviera herida. Pero fueron los ojos de Odín los que buscó inmediatamente. «Padre, desobedeciste tus propias órdenes», dijo Astrid, aunque había alivio en su voz. «Un padre hace muchos sacrificios por sus hijos», respondió Odín con una sonrisa pequeña pero genuina, incluido sacrificar ocasionalmente su propia dignidad. «Loki,
rodeado ahora por toda la familia divina. No parecía... Si acaso parecía casi aliviado de que la charada hubiera terminado. ¡Qué reunión tan conmovedora!, comentó secamente. Han venido todos a presenciar mi última actuación. Hemos venido a ofrecerte una lección final, hermano, dijo Odín. Y la palabra hermano resonó con siglos de historia compartida. Puedes rendirte ahora y aceptar el exilio, o puedes continuar esta pelea y enfrentar las consecuencias. ¿Exilio?, rió Loki. Después de todo lo que he hecho, después de todos los que han muerto por mis planes, el exilio con la oportunidad de redimirte eventualmente, clarificó Freya. Astrid nos ha mostrado algo importante hoy. Nos ha recordado que incluso en la oscuridad más profunda puede quedar una chispa de luz. Todos los ojos se volvieron hacia Astrid. Ella se acercó lentamente a Loki, ignorando las advertencias preocupadas de Bjorn. Vi algo en tus ojos hace un momento, le dijo suavemente. Vi que todavía hay una parte de ti que recuerda lo que era amar y ser amado. Loki la miró con una expresión que era casi vulnerable. Esa parte murió hace mucho tiempo. Pequeña diosa Nada mueri. Geomenchi, respondió Astrid, solo se olvida, pero puede ser recordado. Le extendió su mano. Ven con nosotros. Deja que te ayudemos a recordar quién eras antes de que el dolor te transformara en esto. Por un momento que se sintió como una eternidad, Loki miró la mano extendida. En sus ojos había una batalla entre siglos de amargura y un pequeño, pero persistente, brillo de esperanza. Finalmente, lentamente, extendió su propia mano, pero en el último segundo, la retiró. ¡No!, susurró. Es demasiado tarde para mí. He ido demasiado lejos. He hecho demasiado daño. Se irguió, y por un momento, recuperó toda su majestuosidad divina. Pero tú, Astrid, hija de Odín, has demostrado algo que yo había olvidado que existía. Has demostrado que es posible ser poderoso sin ser cruel, ser fuerte sin ser despiadado. Se dirigió a Odín. Tu hija es mejor que cualquiera de nosotros. Merece un mundo mejor que el que hemos creado. Y con esas palabras, Loki hizo algo que nadie esperaba. En lugar de luchar hasta el final, en lugar de intentar llevarse a otros con él, simplemente se desvaneció. No en muerte, no en destrucción, sino en una especie de disolución pacífica. Como niebla que se dispersa al amanecer, donde había estado parado, quedó solo una pequeña semilla negra. ¿Qué es eso?, preguntó Bjorn, acercándose cautelosamente. Freya se arrodilló y la recogió cuidadosamente. Es una semilla de posibilidad, explicó con asombro. Loki se ha transformado voluntariamente en potencial puro. Podría crecer en cualquier cosa, incluso en algo bueno. ¿Significa eso que puede redimirse?, preguntó Astrid. Significa, dijo Odín lentamente, que tu compasión ha logrado algo que la fuerza nunca pudo. Le has dado una segunda oportunidad real. La torre, ya no sostenida por la magia de Loki, comenzó a desmoronarse nuevamente, pero esta vez de una manera controlada. Los dioses trabajaron juntos para asegurar que nadie resultara herido, transportando a todos los aldeanos a un lugar seguro. Cuando finalmente estuvieron todos reunidos en la plaza central de Rafinheim, bajo un cielo que se había aclarado milagrosamente, Eric se acercó a Astrid con lágrimas en los ojos. «Anmi, pequeña», dijo, tomando su rostro entre sus manos. «Sabía que eras especial, pero nunca imaginé». «Sigo siendo tu hija», le aseguró Astrid, abrazándolo fuertemente. «Eso nunca cambiará. Y ahora también eres una heroína de los 9 mundos», añadió Eric con orgullo paternal. Los días que siguieron fueron de celebración, pero también de reflexión. Rafinheim fue reconstruido pero mejorado, con bendiciones divinas que asegurarían su prosperidad y protección. Los que habían vivido toda la aventura se convirtieron en los guardianes de una nueva saga que se contaría
durante generaciones. Astrid tuvo largas conversaciones con Odín sobre su futuro. Aunque había cumplido con la profecía principal, su papel como protectora de los mundos apenas comenzaba. ¿Significa eso que no puedo tener una vida normal?, preguntó durante una de sus caminatas por los bosques renovados. Significa que tu definición de normal será diferente a la de otros, respondió Odín sabiamente. Pero también significa que tendrás la oportunidad de hacer una diferencia real en el mundo. La pregunta más importante vino de Bjorn una noche, mientras contemplaban las estrellas desde la colina donde se habían conocido. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó. El mundo ha sido salvado, los dioses están en paz. Loki está siendo una semilla. ¿Cuál es nuestro lugar en todo esto? Astrid se acurrucó contra él, sintiendo la familiaridad y comodidad de su presencia. Creo que hacemos lo que siempre hemos hecho, dijo finalmente. Cuidamos unos de otros, protegemos a quienes amamos y enfrentamos las aventuras que vengan juntos, incluso si esas aventuras involucran más dioses neuróticos y criaturas míticas, preguntó Bjorn con una sonrisa. ¿Especialmente si involucran dioses neuróticos y criaturas míticas?, rió Astrid. Se besaron bajo las estrellas, y en ese momento, tanto el amuleto de Sigrid como todos los regalos de los dioses brillaron suavemente, como si el universo mismo estuviera bendiciendo su unión. Ingrid se acercó a ellos, cargando cuidadosamente la semilla que había sido Loki. He estado estudiando esto, anunció. Creo que necesitará cuidado constante, alguien que pueda nutrir tanto su potencial para el bien como controlar cualquier inclinación hacia la oscuridad. ¿Estás sugiriendo que nos convirtamos en los jardineros de Loki?, preguntó Bjorn con incredulidad. Estoy sugiriendo que Astrid ya comenzó el proceso de su rehabilitación, respondió Ingrid. Podría ser que completarlo sea su próxima gran. Astrid tomó la semilla en sus manos, sintiendo las posibilidades que contenía. Una aventura de redención, murmuró, de transformar algo oscuro en algo hermoso. ¿Estás segura de que quieres intentarlo?, preguntó Bjorn. No será fácil, y no hay garantías de éxito. Astrid sonrió, recordando todas las lecciones que había aprendido durante su increíble viaje, aunque la verdadera fuerza viene del amor, que la compasión puede lograr lo que la violencia no puede, y que siempre vale la pena luchar por la esperanza. Las mejores aventuras nunca son fáciles, respondió, y las más importantes nunca vienen con garantías. Epílogo: a nuevos comienzos. Un año después, en una ceremonia mágica que reunió a seres de todos los 9 mundos, desde gigantes de hielo hasta elfos luminosos, desde enanos forjadores hasta dioses inmortales, Astrid y Bjorn celebraron su boda en un jardín especial que habían creado juntos. Era un lugar donde la realidad de Midgard se mezclaba suavemente con la magia de Asgard, donde mortales y dioses podían coexistir en armonía perfecta. Eric caminó con Astrid hacia el altar, con lágrimas de orgullo en sus ojos. Thor sirvió como el oficiante de la ceremonia, declarando con su voz atronadora que nunca había visto a 2 almas más perfectamente emparejadas. Freya bendijo su unión con el poder del amor eterno, e Ingrid les regaló runas de protección. ¡Ay, feliz! Pero fue Odín quien ofreció el regalo más significativo: a una casa construida entre los mundos, donde podrían vivir como un puente entre lo mortal y lo divino, ayudando a otros que estuvieran perdidos entre ambos mundos. En el centro de su jardín, cuidadosamente plantada en tierra especial bendecida por todas las fuerzas del bien, había comenzado a brotar una pequeña planta de la semilla que había sido Loki. Era solo un pequeño brote verde, pero ya mostraba signos de crecimiento saludable. ¿Crees que funcionará?, preguntó Bjorn, observando la planta mientras bailaban en su recepción de boda. No lo sé, admitió Astrid honestamente, pero creo que vale la pena intentarlo. Todo el mundo merece una segunda oportunidad, incluso los dioses del caos,
murmuró Björn. Especialmente los dioses del caos, sonrió Astrid, mientras las estrellas brillaban sobre ellos y los invitados de múltiples mundos celebraban su amor. Astrid reflexionó sobre todo lo que había cambiado desde aquel día cuando encontró el amuleto de su madre en el viejo arcón. Había comenzado como una simple pescadora en busca de respuestas sobre su identidad. Ahora era una protectora de mundos, una constructora de puentes entre lo mortal y lo divino, una defensora de la esperanza en lugares donde la esperanza había parecido perdida. Pero más importante que todos esos títulos grandiosos, era la esposa de un hombre bueno, la hija adoptiva de un padre amoroso, la estudiante de una sabia maestra y la guardiana de una segunda oportunidad para alguien que había perdido su camino. ¿En qué piensas?, le preguntó Björn, siguiendo su mirada hacia las estrellas. En que las mejores historias nunca terminan realmente, respondió Astrid. Solo evolucionan hacia nuevos capítulos. Entonces, dijo Björn, girándola en sus brazos mientras la música divina llenaba el aire. Aquí es donde comienza nuestro siguiente capítulo. Aquí es donde comienza, acordó Astrid, y se besaron bajo las estrellas eternas, mientras el universo mismo celebraba el triunfo del amor sobre la oscuridad, de la esperanza sobre la desesperación, y de los corazones unidos sobre cualquier fuerza que tratara de separarlos. En el jardín, casi imperceptiblemente, la pequeña planta que había sido Loki creció un poco más, como si también ella estuviera celebrando las posibilidades infinitas que nacen cuando el amor vence al miedo. Y en 9 mundos diferentes, en lugares donde la oscuridad había amenazado con triunfar, pequeñas luces comenzaron a brillar más fuertemente, inspiradas por la historia de una joven pescadora que descubrió que era hija de dioses, pero que nunca olvidó que su mayor poder venía del amor en su corazón.